Martes 26 de febrero de 2013, gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutrice. Ayer el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, lanzó oficialmente su candidatura por la presidencia para la elección del 2 de febrero de 2014, acompañado de un movimiento que denominó Unidad y en el cual se integran también los partidos GANA, CN y PDC, además de otros actores o sectores de la vida nacional. Con esta decisión del exmandatario, el cuadro se configura preliminarmente con 3 ofertas presidenciales: Norman Quijano por Arena, Salvador Sánchez Serén por el FMLN y ahora el expresidente Saca por esa coalición o alianzas electorales. Para conversar de este hecho que ha ocurrido el día de ayer, nos acompaña en nuestros estudios Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano PDC. Ana Guadalupe, bienvenida, un gusto. Gracias, William. Buenos días a todos los televidentes, se puede cibernautas, decir, cibernautas. Que nos están sintonizando y a los que nos van a leer, pues es un gusto esta mañana compartir con ustedes algunos de las ideas que tenemos en relación a ese acontecimiento del cual usted hablaba en su presentación. Perfecto. Ana Guadalupe, se concretó el día en medio de algunas especulaciones en algún momento determinado, exhortaciones de otros actores políticos. Por ejemplo, escuchamos en algún momento a Armando Calderón Sol casi exhortar a Elías Antonio Saca que no se lanzara, que no se convirtiera algo así como en una especie de Arnoldo Alemán de Nicaragua. Al final, Elías Antonio Saca entonces toma la decisión. ¿Cómo debería la sociedad leer y también los actores políticos, los adversarios políticos, este acontecimiento? Bueno, yo creo que ayer sucedieron 2 cosas súper interesantes, William, que creo que para la historia contemporánea salvadoreña, sobre todo la parte política, es un elemento novedosísimo. Primero, la decisión del expresidente Elías Antonio Saca de finalmente anunciar su candidatura. Se venía hablando de esa posibilidad meses atrás y casi todos los de la derecha tradicional, vale decir, tanto tanques de pensamiento como partido político, pensaron que no iba a suceder y todo su diseño político y su estrategia era entre 2 contendientes, FMLN, Arena. Sucedió, ayer quedó claro que él está listo para iniciar la campaña por la presidencia de El Salvador. Pero además, ayer mismo ocurrió en el mismo salón, en el mismo momento, un hecho que parecía también bien difícil, y es juntar a 3 partidos que normalmente compiten en el territorio cuando son elecciones municipales y legislativas, porque son 3 partidos que normalmente están disputándose ser la tercera fuerza en un esquema multipartidista donde generalmente caben 3 o 4 partidos a lo sumo. Entonces, 3 rivales que se disputan alcaldías, diputados en el terreno, decidieron después de conversaciones privadas, tanto bilaterales como en conjunto, algunas incluso presididas por el propio Tony Saca, correr en la coalición, que es una coalición de partidos, pero además es una alianza con sectores. Es una coalición alianza, no es solo coalición. Coalición sería si solo fuéramos partidos políticos. Crear ese movimiento que se llama Unidad, que tiene una parte política, que somos los 3 partidos, pero también una parte cívica y social, que son los sectores, las distintas personalidades profesionales que no son necesariamente partidistas. Entonces es una cosa compleja, como surgen movimientos de esa naturaleza, políticos, sociales y cívicos. Así es que ayer vimos 2 acontecimientos históricos: el lanzamiento de la candidatura de Tony Saca y el surgimiento de un movimiento que no es fácil de lograr, de partidos y de sociedad civil juntos para apoyar una candidatura y con un solo objetivo. Ya. Ahora, Ana Guadalupe, en el segundo acontecimiento que usted señala de juntar estos partidos políticos que usted dice compiten en el terreno por diputados, por alcaldes y ahora están juntos por la presidencia, uno se remite un poco a lo que ocurrió en el 2009 con Rodrigo Ávila. No es lo mismo que ocurrió en ese momento cuando de alguna forma el PCN y el PDC
le dan un poco el respaldo a el candidato Rodrigo Ávila, o lo que ha ocurrido en otras elecciones pasadas? En esta ocasión es totalmente distinto, es una estrategia diseñada de manera conjunta, no es una petición de última hora de abandonar el terreno político para que compitieran solo dos candidatos, como fue en el caso de Rodrigo Ávila y de Mauricio Funes. En aquel momento los partidos ya teníamos instaladas candidaturas, ya estaban haciendo campaña, ya precisamente las bases se habían posicionado de esas candidaturas y estábamos, vaya, para recordarle, como PDC teníamos ya en el terreno a nuestro candidato, al licenciado Carlos Rivas Zamora, que tenía un caudal de votos no despreciable. En las encuestas aparecía entre 7 y 8 puntos de votos. Quiere decir que nuestro candidato pudo haber sido en un momento determinado la tercera fuerza política del país en esas presidenciales. Sin embargo, a petición de precisamente el partido Arena y argumentando lo que vuelve a argumentar ahora el expresidente Calderón Sol, no dividamos al segmento prosistema o a la centro derecha o a la derecha misma, llevemos un solo candidato. Frente a esa lógica se planteó la necesidad del retiro de nuestro candidato y del PCN, con una situación compleja, porque bien pudimos pasar a segunda vuelta y hacer esa alianza en segunda vuelta. Sin embargo, hubo muchísimas presiones de que los votos nuestros y de PCN eran el faltante que necesitaba Rodrigo Ávila para poder lograr empatar y superar ligeramente a Mauricio Funes en una competencia muy reñida. Creo que es distinto totalmente el escenario actual, donde hemos construido la estrategia juntos, llevamos un solo candidato, nuestras bases han participado precisamente en la decisión, no están siendo a última hora convocadas para retirar una candidatura o para proponer una nueva, sino que es un proceso que se ha venido cocinando a fuego lento, para decirlo de alguna manera. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ana Guadalupe, explícanos un punto, y es en torno a esto de las sumatorias. ¿Cuánto aporta cada uno de los actores políticos presentes? Me refiero a los partidos políticos, GANA, PCN, PDC. ¿Cuánto es lo que están aportando y cuánto es lo que pueden aportarle a Tony Saca? Porque a veces dicen algunos, caer en esas sumatorias automáticas es bastante complejo en una elección presidencial. Y decir, bueno, el comportamiento electoral del PDC en el pasado fue de tantos votos, el PCN o CN fue de tantos, gana de tantos, entonces hacer la sumatoria, más lo que puede aportar el candidato. Entonces algunos con facilidad dicen
casi llegamos a estar dentro de los 800,000 votos. Bueno, ¿Cómo opera eso? Sí, yo creo que en este caso los números de los partidos son fotografías de momento, no son exactamente lo que puede aportar con una candidatura tan potente como la de Tony Saca. Para el caso del Partido Demócrata Cristiano, nosotros en la penúltima elección teníamos alrededor de 200,000 votos en las elecciones municipales y legislativas. Como nos cancelaron y nos tocó que hacer todo el esfuerzo de la inscripción de un nuevo partido, y semanas antes, para no decir meses, lo logramos inscribir y pudimos participar. Quiero recordar entonces que nuestra votación se disminuyó de manera sensible, precisamente porque la gente estaba todavía en la duda de si nos habían cancelado o habíamos logrado inscribir partido político, y como todo eso es posible si se le comunica a la gente, y comunicarlo significa tener recursos para divulgarlo. Totalmente distinto es ahora, donde vamos con nuestra marca, donde llevamos un candidato único, donde hay tiempo suficiente para que nuestra militancia pueda adquirir la información y el compromiso de promover la candidatura de Tony Saca. Nosotros lo que vemos es que no es sumatoria, es una condición de potencialidad la que le estamos proveyendo los tres partidos a la candidatura de Tony Saca. Yo creo que hay cosas también subjetivas, muy profundas, muy emotivas, que contribuyen a que esto se multiplique. Tony Saca tiene el perfil de un líder histórico de la democracia cristiana. Tiene rasgos y propuestas parecidas a la del jefe histórico del Partido Demócrata Cristiano, el ingeniero José Napoleón Duarte, y creo que en 20 y pico de años el partido mismo, la democracia cristiana, no había tenido una clara opción de poder como la tiene en este momento. Y en eso nuestros militantes, la gente demócrata cristiana, si algo tiene es una clara vocación de poder, y sabe que en esta oportunidad no está en un asunto pequeño, está precisamente formando parte de algo más grande que su propia individualidad, que su propio partido. ¿Esto supone inyectarle más ánimo entonces a la militancia? Totalmente, William. Le inyecta ánimo, le inyecta certeza de que estamos en una opción con gran posibilidad de éxito, y eso es esencial para una campaña política. Cuando uno participa solo por participar, sin recursos, con un candidato débil, es obvio que no hay entusiasmo, no hay interés, se vuelve más difícil levantarse en la mañana para ir a promover algo que se sabe que no va a ganar, pero en este caso es obvio que la gente se va a levantar con el ánimo de ir a decir, estamos en la competencia y vamos a ganar. Ya. Y algunos históricos dirigentes de la democracia cristiana, bueno, usted de alguna manera es de los dirigentes históricos en la democracia cristiana, ¿no? O sea, viene de sus raíces de democracia cristiana. Exactamente. Ya, pero otros dirigentes históricos en el PDC, que tal vez no están necesariamente ahora en el PDC, ¿no se sentirán un poco extrañados cuando usted hace una referencia o una comparación entre lo que pudo ser, lo que es Tony Saca con lo que fue José Napoleón Duarte? Para nada, si al final de cuentas parte de la guerrilla, y en este caso el Ejército Revolucionario del Pueblo, sus raíces, sus fundadores, fueron Juventud Demócrata Cristiana. Y en la discusión interna del partido de si era por la vía pacífica o por la vía armada en aquellos años, en los años 70. O sea que hablar con propiedad del ingeniero José Napoleón Duarte para alguien que sabía que había un programa histórico que estuvo ejecutándose por el gobierno del ingeniero Duarte, pero que también había un componente contrainsurgente, porque la alianza con los norteamericanos y el ejército salvadoreño le dieron ese sesgo contrainsurgente a un programa histórico
que tenía el propósito precisamente de cerrar brecha en temas de justicia social. O sea que nunca las cosas son puras y en esencia el ingeniero Duarte estaba claro que para poder ejecutar un programa que tenía como propósito romper el viejo molde oligárquico que dominaba el país, tuvo que hacer una alianza con otros poderosos, en este caso con Estados Unidos y con el ejército. Yo quiero recordarle, William, que quien promovió y apoyó la reforma agraria desde el gobierno norteamericano era un republicano, el presidente Ronald Reagan, que precisamente estaba en contra de cualquier programa de carácter social y menos de corte socialista, y sin embargo en El Salvador le echaron todas con tal de contener el avance de la lucha armada en aquel momento. Ya, entonces, pero ¿a quién va a pertenecer o pertenece entonces la candidatura de Elías Antonio Saca? ¿Todos querrán apropiarse del nombre, de su imagen también, o cómo es la cosa? Bueno, yo creo que hay una combinación de marcas. La marca Tony Saca, que es muy fuerte, muy potente, muy popular, muy conocida a nivel de todo el país, pero también hay marcas históricas políticas y la combinación de ambos es lo que va a dar el éxito, además de toda la ciudadanía que está consciente que es una candidatura no partidista, sino más bien de amplias alianzas e incluyente. Claro que cada marca histórica política querrá que Tony Saca se inscriba en ese partido, porque la Constitución lo demanda, tiene que estar inscrito en un partido político para poder ser registrado como candidato en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿quién es el partido que va a tener el privilegio de inscribirlo en sus padrones internos? Lo va a decidir el presidente Tony Saca, de acuerdo a sus medidas, porque todo va a ser hecho a partir de qué conviene más para que el éxito sea real. Pero obviamente si le preguntamos a usted querrá que se inscriba en el PDC. Por supuesto, ¿quién no va a quererlo? Todos nuestros militantes esperan que así sea, pero no es precondición. Ningún partido ha puesto la precondición de que se inscriba en sus filas para poder participar en esta amplia coalición cívico-política que se llama Unidad. No hay prerequisitos en ese sentido. Él va a tomar la decisión que más convenga al proyecto político que estamos apoyando todos y que estamos empujando todos. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano. Ana Guadalupe,
¿Qué representa Tony Saca entonces en el lanzamiento de esta candidatura en el contexto de esta elección presidencial de 2014? Estamos hablando de la continuidad de una administración que fue cortada por una administración de Mauricio Funes, ¿o es la continuidad incluso de la administración de Funes? Bueno, yo creo que cada administración tiene su propio sello y sus propias características. Pero en el caso de esta candidatura de Tony Saca en relación a la actual de Mauricio Funes, tiene una característica esencial que es lo novedoso para la historia política del país. Y es que ambos, tanto Mauricio como ha expuesto sus puntos de vista ayer en el lanzamiento, Tony Saca tiene un sesgo social muy fuerte, una redistribución por la vía de programas sociales, una redistribución de riqueza por la vía de programas sociales que ningún gobierno de la derecha lo había establecido como política de Estado. Creo que es un gobierno que va a tener, en alguna medida, Funes incluso tiene programas que son continuidad de la primera administración de Tony Saca, Red Solidaria, etcétera, etcétera. Mauricio Funes, presidente Funes, acentúa ese rasgo de su presidencia con nuevos programas como el de la tercera edad, el darle una pensión en los municipios más pobres a la tercera edad. Tony Saca ayer anuncia no solo la continuidad de esos programas, que algunos de ellos lo inició en su periodo, sino que sostendrá los que precisamente ya tiene Mauricio como nuevos, y seguramente habrá nuevas decisiones en políticas sociales, incluso la creación de un ministerio que tiene a la base poder concentrar todo lo que es política social desde el gobierno. Es un anuncio no solo interesante, sino prometedor. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que vengo de 30 y pico de años de estar en la actividad no solo política, sino que armada. ¿Qué es lo que veo? Que se está generando un nuevo compromiso desde el Estado con los más pobres de este país. Y eso, pues en el caso mío es esencial, porque precisamente las luchas populares de los años 60, 70, 80 estuvieron vinculadas a la falta de democracia, pero también a las enormes carencias de la inmensa mayoría de sectores de este país. O sea que es una combinación de democracia y de justicia social, que en el fondo es el planteamiento fundacional de la democracia cristiana. Perfecto, bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa rápido, pero cuando regresemos, ¿cómo hacer para establecer la diferencia de si esto de lo que estamos hablando no es populismo o es realmente programas que van directamente a la gente, que de verdad quieren sacar a la gente de la pobreza y no simplemente son para aliviar ciertas situaciones? Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología Llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live,
la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLive es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con TechLive, una publicación de Grupo Nutriz. Bien, le consultaban a Guadalupe en el segmento pasado entonces, cómo establecer que no estamos hablando de populismo, o sea, que los programas sociales, lo que se está haciendo actualmente, lo que el candidato Saca pretende hacer si es reelecto en la presidencia, implica entonces no programas que al final terminen manteniendo a la gente donde están, sino sacarla de la situación de pobreza. Bueno, yo creo que eso solo es posible si son programas que se convierten en políticas de Estado, que no solo sirven para ganar una elección o para mantener una clientela electoral estableciendo programas que ayuden temporalmente, sino como programas que se mantienen a lo largo del tiempo y que también tienen propósitos y metas sociales, pero también de desarrollo y de ir empujando a la población más pobre a posibilidades y a oportunidades que no había tenido nunca. Yo quiero decirle algo, William. Estuve hablando con nuestro alcalde de Sesori, con René Alexander Portillo, uno de los municipios donde se está ejecutando el programa de apoyo a la tercera edad. Son 700 adultos mayores los que están recibiendo su pensión, y René me decía, es que no es lo mismo que un anciano reciba cada 2 meses una cantidad de dinero que aporta a su familia y que ya no es el mendigo o el que no tiene ni siquiera para comprarse un par de zapatos o una camisa, aquel que tiene dignidad y aporta en el núcleo familiar donde él está viviendo sus últimos días. Y cuántas personas que fueron patrulleros, expatrulleros, gente que apoyó precisamente en la lucha anti-FMLN y contra insurgentes, están recibiendo ese beneficio. Y obviamente dicen, ningún gobierno nos había tratado así. Y parafraseando a Joaquín Villalobos, a quien leí en un artículo sobre Venezuela, decía, es que todos estos gobiernos, algunos con grandes flujos de recursos precisamente por sus riquezas naturales como países, lo que han hecho es redistribuir, y los pobres han descubierto algo, que es reciben parte de lo que es suyo porque es patrimonio nacional, la renta petrolera, pero además esos gobiernos han descubierto algo, esos pobres votan, y esos son los que les están haciendo las mayorías a Correa y a Chávez. Entonces no se puede establecer que solo porque se está dando un programa de apoyo a los de extrema pobreza, eso es populismo. Creo que es una manera muy simple de querer cerrarle la mirada a los problemas profundos que tenemos como país, en este caso a los problemas sociales con los que hemos convivido no décadas, sino que mucho tiempo. Ya cuando comenzamos la entrevista, Ana Guadalupe le citaba alguna declaración, parafraseaba alguna declaración del expresidente Armando Calderón Sol, de lo que significaba la candidatura de Elías Antonio Saca, de cómo la estaban interpretando ellos o él personalmente. Y hablaba ahí, por ejemplo, de la posibilidad de que Elías Antonio Saca se convirtiera en la figura del Arnoldo Alemán de Nicaragua, siendo como el símil. Me gustaría escuchar su interpretación a eso. No, cómo no. La primera gran diferencia es que Arnoldo Alemán pactó con Daniel Ortega los límites que podían obtenerse en una elección para poder ser elegidos en primera vuelta, modificando el famoso 50% más 1 y llegando a un techo que era el techo que siempre los sandinistas habían obtenido, que es arriba del 35%. Entonces, si hacen ese acuerdo de entrada, estaba claro que quien iba a salir favorecido era
precisamente el Frente Sandinista, que mantuvo un techo histórico siempre de 35% de votantes. Ahí en ese momento se estaba definiendo quién iba a ser el presidente. En este caso no ha habido un acuerdo FMLN-Tony Saca para modificar las reglas de la competencia electoral, que en el caso de Nicaragua fueron las que se modificaron. Y el otro elemento que creo yo que es esencial distinguir para que no se genere la idea de que la candidatura de Tony Saca le va a regalar al FMLN la presidencia de la República, es que mucha gente que votó precisamente por Mauricio Funes, no votó por el FMLN, hoy por hoy no tenía candidato. ¿Por qué? Porque no se siente representado en la figura del profesor Sánchez Serén, que es un histórico del FMLN, incluso de la línea más ortodoxa. Entonces, ese voto que casi andaba por los 500,000, hoy tiene una opción que no es el FMLN, y ese voto entonces ¿hacia dónde va a migrar? Seguramente a una opción que despolariza el país, ni al FMLN ni a Arena. Por lo tanto, creo que la conclusión que tiene el expresidente Calderón Sol está equivocada. No es que divida a la derecha, es que le plantea al país una nueva propuesta que ya no es la comodidad que tenían ellos de estar enfrentándose al FMLN en un enfrentamiento bipolar, y que las estrategias entonces son simples, se ataca uno contra otro y eso le genera y le lanza votos a la izquierda o le lanza votos a la derecha. ¿Y eso en qué se traduce? Se rompe. ¿En qué se traduce todo esto entonces en el debate, en la discusión pública, en el beneficio para el país sobre todo? Es decir, ¿qué ganan los salvadoreños? Porque bueno, efectivamente en el pasado siempre ha sido el choque de trenes, es la figura que se ha utilizado, y alguna vez lo dijo también Rodolfo Parker, aquí lo que vamos a tener es un choque de trenes en elecciones pasadas, pero hoy no hay choque de trenes. ¿Qué es lo que tendremos en esta elección? Para los salvadoreños es obvio que siempre que hay más competencia electoral hay más posibilidades de mejorar, y eso se nota cuando se están disputando alcaldías. Los alcaldes, cuando tienen un competidor fuerte a la par, ¿qué es lo que hacen? Tratar de hacer más obras, mejores acciones hacia las comunidades, dar más participación. Entonces la competencia electoral lo que genera es más ventajas para los salvadoreños, porque la posibilidad de que hayan nuevas y mejores propuestas para solucionar los grandes problemas del país, hoy se vuelvan el centro de la competencia y no la acusación mutua de que vos sos aquí, vos sos allá. Creo que de verdad una competencia electoral como la que se está planteando con 3 candidaturas le va a dar al electorado salvadoreño la posibilidad de que haya una mejor presidencia en el próximo periodo. La polarización, ¿usted cree que se está acabando la polarización, el debate ideológico estrictamente político? ¿Hacia dónde va a aterrizar entonces la discusión en adelante? Yo creo que en los próximos meses, aunque va a haber intento de descalificar al candidato Tony Saca, van a tener que empezar a discutir temas de fondo o propuestas que se hagan. Fíjese qué interesante. Ayer planteó el presidente Tony Saca la posibilidad de hacer del fútbol y sobre todo de la insignia, la identidad del fútbol nuestro, que está identificada en la selección de El Salvador, un punto de política de gobierno, y ofreció contratar un entrenador y apoyar a los miembros que van a ser convocados para la selección. Eso se le pudo haber ocurrido a cualquiera de los otros 2 candidatos, no lo hizo. Y yo he escuchado inmensidad de programas de fútbol, de comentaristas, esto y lo otro, en el pasado lamentarse de que al gobierno no le importa el fútbol, no le importa cómo sale la selección, a veces no tienen ni siquiera para los pasajes de avión. Hoy ya fue acusado de que populista la medida. Bueno, ¿quién gana? Si hay ya una propuesta en la mesa
de que se va a mejorar el apoyo al fútbol y sobre todo a la selección nacional. Los aficionados mayoritariamente que estaban clamando desde hace tiempo que se respaldara a la selección. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora los otros dos candidatos? Se van a tener que pronunciar, no acusando de populista la medida, sino diciendo, bueno, si yo gano, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿quién gana? El país, porque al fin seguramente va a haber una política de Estado de 10, 15 años para tener un símbolo en la selección nacional, como lo hacen países africanos que tienen buen fútbol, que son países pobres o en desarrollo, sin embargo tienen a sus selecciones compitiendo en el mundial con grandes posibilidades. Bueno, perfecto. Hacemos otra pausa, vamos con nuestros anunciantes, regresamos con más de la entrevista en línea. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Ana Guadalupe, en el Twitter estoy leyendo algunos comentarios que ha hecho esta mañana en el programa de Pencho y Aida Salvador Samayoa sobre el lanzamiento de ayer de Elías Antonio Saca. Le voy a leer algunas, son citas entre comillas. Por ejemplo, dice él, esperaba un discurso más político que analizara por qué estamos mal en el país, pero eso implicaba meterse con el gobierno de Funes. Otra cita, a mí me desilusionó el discurso porque fue demasiado programático, yo esperaba un discurso más político. Son dos temas distintos. ¿Su opinión? Bueno, yo respeto a Salvador, él es un analista político y Tony Saca es un candidato. Él lo que tiene que buscar son votos, no precisamente hacer análisis para que una élite intelectual de este país entienda las motivaciones que él tiene en este momento para ser candidato. Eso nos toca a otros hacer ese nivel de análisis. Él lo que tenía que hacer es conectar con la población y decirles, miren, yo voy a mantener los programas sociales, voy a profundizar otros, voy a crear nuevos y voy a tratar de resolver parte de los grandes problemas que este país vive. Eso es lo que tenía que hacer. Los análisis políticos nos toca que hacerlos a otros. Ahora, pero no supone, digamos, la necesidad de que se hubiera habido un planteamiento distinto. ¿No tenía por qué haberlo el día de ayer? No tenía por qué haberlo. Los diagnósticos de cómo está el país ya se han repetido demasiadas veces. Todos sabemos que la economía está mal, que la seguridad está mal. Todos sabemos que hay dificultad de recaudación fiscal y que son los problemas a futuro que hay que resolver. Y él lo que hizo fue decirle a la gente que lo estaba escuchando, yo me voy a dedicar a ayudar a que también esta crisis sea menos dura para ustedes y voy a tener decisiones que ayuden a ir sacando poco a poco a este país de esos tres grandes problemas que acabo de mencionar. Crisis económica, crisis de seguridad y crisis fiscal. En ningún momento tendría que pensarse de que si no haya tocado el expresidente Saca el día de ayer los temas más sensibles en este país, de decir, un poco hablar sobre las causas, los orígenes,
no hacerlo implicaría el temor a no tocar entonces a Mauricio Funes, a quien se le puede ver como un potencial aliado o apoyo para la elección presidencial. No, creo que esas ya son conclusiones particulares de una persona que está haciendo un análisis del evento de ayer. Creo que lo esencial que le correspondía ayer a Tony Saca era hacer clic con la población salvadoreña, y eso lo cumplió de una manera magnífica. Lo demás del diagnóstico, los principales problemas, son los mismos que venimos arrastrando desde hace 20 años, Salvador Samayoa lo sabe. No estamos frente a nuevos problemas. Ahora, ¿modifica todo el cuadro entonces esta candidatura? Por lo menos modifica el cuadro de los dos grandes partidos que ya estaban en la comodidad del ataque mutuo. ¿Usted cree que estaba cómodo Norman Quijano, Salvador Sánchez Serén? Por supuesto, atacándose entre ellos dos y cada electorado en su trinchera ideológica, prácticamente haciendo cuentas cómo iban a votar fulano, cómo iba a votar sutano. Creo que esta candidatura rompe precisamente esa comodidad y los pone a verdaderamente pensar y repensar cómo van a enfrentar hoy un reto de un nuevo componente en el escenario electoral que les está planteando ideas y que los va a obligar a repensar lo que estaban haciendo y el diseño electoral que tenían. Ana Guadalupe, ¿y no será que dentro de la comodidad de esos dos actores el que podría estar más cómodo es precisamente Salvador Sánchez Serén? Porque digo, la procedencia de Elías Antonio Saca, o sea, de dónde viene, viene del Partido Arena, o sea, en el cálculo político y electoral de decir, bueno, obviamente nos beneficia a nosotros porque a quien le va a restar más votos es a la derecha, sobre todo al Partido Arena, y no precisamente al FMLN. Entonces, quien pueda estar más cómodo de los dos ellos sea Salvador Sánchez Serén. No, fíjese, creo que Sánchez Serén también tiene sus preocupaciones con la salida de Tony Saca a la palestra política. Les voy a decir algo. En El Salvador se ha hablado muchísimo de la condición y la visión autoritaria que tiene la élite política del FMLN, y Sánchez Serén precisamente viene de ese grupo. Entonces la vivencia democrática del país se pone en riesgo con una visión tan autoritaria, tan centralizada, tan vinculada a un esquema de gobernar bastante, digamos, excluyente, como ha sido tradicionalmente la cúpula del FMLN, y eso en el fondo impacta a la población. Entonces, que venga alguien que quiere los programas sociales que el Frente está promoviendo, pero que además le ofrece el componente de libertad, de democracia, de respeto institucional, y además comprobado, no a futuro o pensando en promesas de campaña, creo que a Sánchez Serén le crea una distorsión en su campaña muy fuerte. Ya cuando el expresidente Saca hace referencia, por ejemplo, a programas que se han desarrollado, que se están desarrollando en el país, Alba Petróleos y demás, no abre el espacio ahí para que entonces quienes dicen, bueno, es que hay cierta proximidad con el FMLN entre esta candidatura y la otra, ¿no abre esos espacios? Yo creo que la gente, con el tema de Alba Petróleo y todas las iniciativas empresariales que la cúpula del FMLN está desarrollando, tiene bastante claridad. Es una cúpula empresarial política, y eso es lo que se está ubicando. A mí me parece que a veces se distorsiona y se equivoca. Es que la cúpula política del FMLN se ha vuelto empresaria. Y eso es lo que se debe de plantear. No que es malo que sean empresarios, sino que ellos, como cúpula política, con el acceso a los recursos que le da Venezuela, se han vuelto empresarios. Que lo digan. Somos empresarios ahora. Pero no lo quieren decir. No, el dinerito sirve para políticas sociales, que no le tengan pena al hecho de que ahora son empresarios. Y qué bien que hayan nuevos empresarios. Perfecto, vamos a una pausa.
ustedes como parte de esta coalición, entonces, ¿qué van a recomendar al expresidente Saca en esas partes concretas? Es decir, Alba Petróleos, Petrocaribe, ¿qué hacer? Les dejo plantear el interrogante, vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos con más. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan algunos minutos. Ana Guadalupe, le consultaba entonces un poco de si es que ustedes podrían aconsejar qué hacer, por ejemplo, en todos esos programas. Le decía Alba Petróleos, pero bueno, Alba Petróleos prácticamente es casi un patrimonio del FMLN, exclusivamente el FMLN, pues, pero Petrocaribe, todas esas iniciativas perfectas que no se han tomado decisión en este país, que no parece que la vaya a tomar el presidente Funes, a no ser que ocurra algo distinto en los próximos meses, pero qué hacer con esas iniciativas, digamos, y que no necesariamente impliquen, como diciéndolo en buen salvadoreño, vender el alma al diablo. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es transparentar esa relación de el petróleo venezolano con el FMLN y sus alcaldías aquí en El Salvador. ¿Por qué digo transparentar? Porque no es exactamente dinero regalado, es un compromiso de las alcaldías, que son entes estatales, locales, de gobierno local, con un gobierno que es el gobierno venezolano. ¿Por qué explico esto de transparentar? Porque hay una deuda a futuro que habrá que pagar. Ahora solo tienen que pagar un porcentaje mínimo de ese dinero que les prestan a través del petróleo que viene para el país. La primera cosa entonces es transparentar las condiciones y qué consecuencias tiene para el Estado salvadoreño esa relación, ese contrato que es un contrato comercial, es un préstamo a largo plazo que hay que tenerlo en cuenta a futuro. Y la segunda cosa que yo creo que es importantísimo y que los ciudadanos se vayan haciendo la idea de que ahora la cúpula del FMLN como individuos son empresarios también, que no lo quieran aceptar y asumir todavía. Bueno, llegará su momento en que tendrán que plantearse como empresarios y no como políticos que esconden la condición de riqueza que van adquiriendo poco a poco y que les da pena que ahora se vean como empresarios, porque al final es una visión bastante ideológica la que le transmitieron a sus bases de que la riqueza era mala. No, la riqueza no es mala. Los chinos ahora tienen precisamente un desarrollo tan grande económico porque hace muchísimos años uno de sus dirigentes, que era en ese momento como el ícono de los chinos, dijo: gloriosos los que se enriquecen. Entonces creo que como en el pasado se atacó mucho que la riqueza era mala y que los ricos son malos, ahora tienen la contradicción
de cómo manejar esa situación. Eso puede ser complejo, Ana Guadalupe, le pregunto, porque en el pasado el FMLN, por ejemplo, cuestionaba duramente al Partido Arena, bueno, de hecho le decían el Partido Arena SADCB. Sí, Sociedad Anónima. Exactamente, sí. Pero bueno, recientemente leímos un editorial de la UCA también cuestionando muy fuertemente al FMLN por justamente esa relación que usted señala. O sea, lo malo no es la riqueza, pero ¿cómo se plantea esto en la relación político y empresario? Lo malo es la contradicción que ellos no quieren resolver, que es que ahora son empresarios y que también son dirigentes políticos. Entonces, en aquella época ellos criticaban o se es empresario o se es dirigente político, no se puede ser las dos cosas a la vez, decían ellos cuando en Arena el COENA estuvo fundamentalmente compuesto por empresarios, incluido encabezado por el finado Archie Baldocky. Esa es la contradicción que ellos tienen que resolver, porque le han metido demasiada ideología a sus bases, de que la riqueza no es correcta, que la riqueza, todos los que se vuelven ricos lo logran porque se corrompen o porque son ladrones o porque son acciones ilícitas las que hacen que se puedan hacer de esas grandes sumas de dinero. Como ese fue el discurso del pasado, ahora ellos no saben cómo manejar esa situación. Ya. Ahora, ideológicamente y políticamente, ¿cómo se debe definir Elías Antonio Saca o lo que sería un gobierno probable de Elías Antonio Saca? Es difícil porque ideológicamente no es lo que nos une con Tony Saca. Es decir, que ahí está el PCN, que tiene una historia, el PDC, que tiene otra, Gana, que es una fracción que viene del Partido Arena, de la derecha. Entonces la definición ideológica creo que es la más compleja porque es plural, es diversa. Más bien la manera de definirlo es políticamente, no ideológicamente. Es un gobierno incluyente que converge distintas posiciones ideológicas y de intereses sectoriales que va a proponerle al país precisamente soluciones a los problemas más graves de este país. Entonces es una definición política, es un gobierno incluyente que converge en el centro. Perfecto. Ana Guadalupe, el candidato a la vicepresidencia, el candidato es Elías Antonio Saca, sí. O sea, es él representa, se autorrepresenta, digamos, como la cuota. Correcto. Pero me imagino que la coalición, la alianza que lo acompaña, querrá poner a su candidato a la vicepresidencia. No necesariamente. Lo que hemos, ¿no podría salir de la Democracia Cristiana, por ejemplo? No, hemos planteado que es el candidato, don Tony Saca, el que va a buscar el compañero o la compañera de fórmula y además le hemos dejado la libertad de que lo haga y que cuando ya tenga una propuesta lo consulte con los secretarios generales de los tres partidos. ¿Cuál es la figura que complementaría el perfil, digamos, que complementaría entonces a Tony Saca? Bueno, yo creo que en el caso nuestro como Democracia Cristiana, el de un político que tenga experiencia, sobre todo en el campo de las relaciones políticas, empresariales. Creo que tiene que ser alguien de centro o de centro derecha y que precisamente logre traer un segmento importante de votos que los demás no logramos atraer. Por eso nos gusta mucho la idea de que sea un empresario. Elías Antonio Saca es empresario, sería otro empresario. De otro ramo de la economía. Bueno, en algún momento se especulaba el nombre del ex ministro de Relaciones Exteriores, bueno, no sé si está necesariamente dentro Francisco Laínez, si está también dentro de esta coalición. Creo que no estuvo ayer en el evento, ¿sí? No estuvo ayer en el evento, no está claro, yo no tengo claro si él está fuera de Arena, no está fuera de Arena, pero sí es un perfil similar, podría ser. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Ana Guadalupe, gracias por compartir con nosotros, muy gentil. Como no, a la orden, y un saludo a los cibernautas. Bueno, perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.